Hola, soy Juan Felipe Pineda Mesa, docente del Departamento de Matemáticas y Estadística, adscrito a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Colombia en su sede Manizales. Los acompañaré una vez más en esta sesión número 9, dedicada a la división entre polinomios, ¿sí? Así que trataremos lo mencionado, división entre polinomios, y algunos temas ligados a esta, como el algoritmo de la división sintética y un teorema muy especial, muy útil además, cuando se pone en correspondencia con otro teorema que ustedes tratarán en la próxima sesión, que es el teorema del factor, ¿sí? Este teorema, el que vamos a explorar hoy nosotros, se llama el teorema del residuo. Comencemos entonces. Lo primero es que para comprender la división entre polinomios es muy importante conocer primero lo que se llama el algoritmo de la división entre polinomios, el cual no es más que una extensión de la división entre enteros, ¿sí? Cuando usted dividía enteros desde la escuela, es un tema ya que le enseñan a mirar el residuo y el cociente y un montón de cosas. Vamos a mirar su enunciado, pero antes quiero que miremos aquí en pantalla qué es lo que inspira a ese algoritmo, y sobre todo porque es una extensión de lo que van a ver acá. Cuando uno está por allá en primaria y le ponen a dividir, por ejemplo, 10 entre 2, entonces usted dice 2 en el 10 está 5 veces, 5 por 2, 10, a 10, 0, y ahí termina la división. Termina porque ya el residuo de la división, recuerden que esto uno le llama el residuo y esto le llama el cociente de la división, ya el residuo dio 0. Y entonces su profesora o su profesor le enseña que para comprobar que la división le quedó bien hecha, usted lo único que tiene que hacer es la multiplicación de estos dos. Y efectivamente, 5 por 2 da 10, que es este de acá, la división quedó bien hecha. Sin embargo, más adelante, usted se encuentra con divisiones que no son exactas. Por ejemplo, 10 entre 3. Entonces usted mira cuántas veces cabe el 3 en el 10, está 3 veces, ¿cierto? 3 por 3, 9, a 10, 1. Y no tiene derecho porque no sabe ese algoritmo de la división que le permite agregar ceros y poner comas y toda esa cosa, porque eso lo enseñan más adelante. Entonces, usted lo que busca acá es 3 dejó residuo 1 y no tiene derecho a agregar ceros. Entonces, observen que ahora este entero ya está por debajo de este. O sea que el 3 en el 1 ya no cabe. Entonces, tiene que dejar la división ahí y tener muy claro que hay dos expresiones. Una que se llama el residuo de la división y otra que se llama el cociente de la división. Entonces, ya eso que le dijeron que comprobar multiplicando no le sirve. Tiene que hacer un poco más. Entonces, para saber si esta división quedó bien hecha, le enseñan que usted tiene que multiplicar el cociente por lo que llama uno el divisor, ¿cierto? 3 por 3 y le suma el residuo, y eso le tiene que dar algo que se llama el dividendo, que es 10. Entonces, observen que efectivamente 3 por 3 da 9, más 1, 10. La división quedó bien hecha. Eso que está pasando ahí va a ocurrir también en los polinomios, es decir, cuando queramos dividir dos polinomios p de x y q de x, se formará un cociente, se formará un residuo, y siempre ocurrirá que el polinomio p de x, el dividendo, será igual al cociente por el divisor, que es q de x, y le sumamos el residuo de esa división, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a enunciar a continuación, junto con las condiciones que lo describen, para que podamos ver sobre todo en qué momento uno debe terminar la división entre polinomios. Entonces, vamos ahora sí a su enunciado. El algoritmo de la división dice que si p de x y q de x son dos polinomios que usted quiere dividir, ¿cierto?, donde el grado de p de x, que va a ser el que va a dividirse por el de q de x, que debe tener grado menor o igual que el grado de p de x. Es decir, el polinomio que va a ser dividido por otro debe tener un grado mayor o igual que por el que va a ser dividido. Entonces, lo que yo les decía, p de x es igual al c de x por q de x más r de x, donde c de x y r de x son polinomios, primero que todo. C de x se conoce como el cociente de la división y r de x se conoce como el residuo de la división. Además, r de x es igual a 0, es decir, o el residuo da 0 o el grado del residuo debe quedar por debajo estrictamente en grado que el grado de q de x, ¿sí?, que el grado del divisor. En ese momento es que termina la división, vamos a hacer ya claridad sobre eso. Y una cosa adicional es que los polinomios p de x y q de x se denominan respectivamente dividendo y divisor. Dividendo p de x, que queda en el numerador, divisor q de x, que queda en el denominador, dividiendo al de arriba, ¿cierto?, al numerador. Muy bien. Entonces, nuestro objetivo es utilizar ese algoritmo
que acabamos de dar para dos cosas. Primero, para determinar el momento en el que concluye la división de P de X entre Q de X. Lo cual ocurre o bien cuando el residuo de la división da 0, que es cuando la división es exacta, o bien cuando el grado del residuo sea exactamente menor que el grado del divisor, que es Q de X. ¿Sí? Y segundo, para obtener el resultado de la división de P de X entre Q de X, que no es como lo que quedó allá en la raya así de la división, no, el resultado va más allá de eso. Eso es lo que vamos a deducir a continuación. Cuando tomamos la fórmula, les voy a mostrar aquí en pantalla, cuando nosotros tomamos la fórmula esta del algoritmo de la división, mírela, P de X es igual al cociente por Q de X más el residuo, y la dividimos toda entre Q de X, entonces va a ocurrir esto, dividimos entre Q de X, dividimos entre Q de X. Eso nos da lo que queremos saber, qué da la división de P de X con Q de X. Y en medio de esa fórmula, observe que se cancela Q de X y Q de X y queda el cociente. Y R de X y Q de X no se puede cancelar nada, hay que dejarlo expresado así. O sea que el resultado de dividir un polinomio entre otros siempre será igual a el cociente más el residuo dividido entre Q de X. Lo que pasa es que hay veces que la división es exacta. ¿Cuándo? Cuando el residuo nos dé 0, que es una de las condiciones, vea, división exacta. Cuando el residuo nos da 0, entonces solo en esos casos el resultado de la división es el tal cociente. Es el cociente, lo que nos dé el cociente en el algoritmo ese de la división, ¿sí? Entonces, en los siguientes ejemplos, vamos a empezar a trabajar nuestros ejemplos ya, vamos a ver cómo se efectúan las divisiones polinómicas, vamos a identificar cociente, residuo y vamos a aprender a ver el resultado de la división, ¿cierto? Y cuándo termina, además. Entonces, miremos aquí algunos ejemplos. Miremos aquí algunos ejemplos. Digamos que vamos a dividir, en este primer ejemplo, vamos a dividir x a la 3 menos 4x a la 2 más 4x menos 1 entre x menos 1, uno muy simple. Entonces miren lo que se hace, que es el propósito de los ejemplos, ver cómo se hace la división. Siempre poner aquí una potencia o un número, lo que corresponda, para que la potencia se eleve hasta 3 con el fin de cancelar este x3. El signo que haya para una determinada potencia en el lado izquierdo es el signo que se debe asignar en el lado derecho. Aquí va a venir el cociente de la división, siempre. Entonces, empieza. Aquí necesitamos un x2. ¿Para qué? Para que x2 por x nos dé x3 positivo, cambia el signo a negativo, ¿sí? Como que pasando al otro lado se cambia a negativo. x2 por menos 1 da menos x2 y al otro lado cambia como más x2. Listo. Trazamos una raya para empezar a hacer las sumas. x3 menos x3, chao de acá, lo despachamos, eso nos da 0. Menos 4x2 más x2 da menos 3x2. Listo. Siguiente, necesitamos hacer desaparecer este menos 3x2, entonces bajamos todo lo demás, más 4x menos 1. Para hacer desaparecer ese menos 3x2 necesitamos un menos 3x. Para que, primero debe tener el mismo signo que está acá, para que cuando lo pongamos y cambie al otro lado como positivo, en este caso, y lo anule. Menos 3x por x da menos 3x cuadrado, al otro lado cambia como 3x cuadrado. Menos 3x por menos 1 da más 3x, al otro lado cambia como menos 3x, lo podemos debajo de las x. Menos 3x2 más 3x2, hacemos la suma, se cancela, 4x menos 3x da x y bajamos el menos 1. Y por último necesitamos un número, aquí, miren cómo esto va descendiendo en grado, 2, 1, y aquí tiene que venir un número entonces. Tiene que venir un número. Entonces, ese número es 1, más 1. Para que 1 por x nos dé más x y que al otro lado cambie como menos x. Y 1 por menos 1 da menos 1, y aquí más 1, sumamos x menos x da 0, menos 1 más 1 da 0. Dejo residuo 0. División exacta. Eso quiere decir que esta división, este es mi p de x, este es mi q de x, este es mi cociente y este es mi residuo. Entonces, eso quiere decir que la división que nos pidieron, la de p de x y q de x, por ser una división exacta, da solo el cociente. Es decir, esa división da x2 menos 3x más 1. Bien.
Ese es el resultado entonces de la división entre esos dos polinomios. Miremos otra. Miremos otra. Entonces B, digamos que vamos a dividir estos dos polinomios. X a la 3 más 4x a la 2 menos 5x más 8, siempre en orden decreciente de grado, sobre x2 menos 2x más 1. Menos 2x más 1. Entonces, quiero que vean aquí que hay un 3, 2, no, en esta parte no hay ninguno faltante, nos queda una x para que x por x2 nos dé x3, cambia el signo al otro lado, menos x3, x por menos 2x da menos 2x2, al otro lado cambia con más 2x2, lo ponemos debajo del x2, x por 1 da x, al otro lado cambia como menos x. x3 menos x3 se cancela, 4x2 más 2x2 da 6x2, menos 5x menos x da menos 6x y bajo el más 8. No podemos terminar todavía la división porque todavía el grado del residuo, que es este de acá, todavía ese grado del residuo no está por debajo del grado del divisor, que es este de acá. Entonces continuamos con el proceso, con el algoritmo. Necesitamos que se anule el más 6x cuadrado, entonces necesitamos un menos 6 solito. Para que menos 6 por x cuadrado, perdón, un más 6, cambiando el signo, más 6 por x2 da más 6x2 y al otro lado cambia como menos 6x2. Entonces 6 por x2, 6x2, al otro lado menos 6x2. 6 por menos 2x, menos 12x, al otro lado cambia como más 12x. 6 por 1, 6, al otro lado cambia como menos 6. 6x2 con menos 6x2 se anula, menos 6x más 12x da 6x y 8 menos 6 da más 2. Más 2. 6x más 2. Ahí en ese momento terminó la división polinómica, porque no vamos a poder obtener un residuo de 0. Terminó porque ya el residuo tiene grado 1, que está por debajo del grado del divisor, que es 2. ¿Sí? Entonces, por esa razón termina el algoritmo. Entonces, este es P de X, este es Q de X, este es C de X, el cociente, y este es el residuo de la división. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de la división? P de X sobre Q de X, según la fórmula que establecimos ahorita, siempre es el cociente. Usted viene y lo pone acá. Y le suma el residuo, que nos dio 6x más 2, dividido entre el dividendo. El divisor, disculpen, x cuadrado menos 2x más 1. Eso es lo que uno llama el resultado de la división, cuando los residuos de la división no son 0, es decir, cuando las divisiones no son exactas. ¿Listo? Muy bien. Así es que se dividen polinomios, es un proceso bastante simple. Vamos a ir ahorita a mirar una forma de dividir muy simple, pero muy simple para ciertos polinomios. Eso debe quedar claro. No es que la división sintética, que a veces es la percepción de muchos, como que la división sintética sustituye a las divisiones que hicimos anteriormente, que son llamadas divisiones largas de polinomios. No, la división sintética está hecha para dividir polinomios con unas características muy claras. A eso también le conoce como la regla de Ruffini. Ese es un método rápido y eficiente, ojo, diseñado exclusivamente para dividir cualquier polinomio, el que le pongan P de X, entre polinomios lineales. Miren, la presentación está en mayúsculas exclusivamente y en lineales también. Es porque solo se puede dividir entre polinomios de la forma x menos un número cualquiera. Ahí hay sumas o restas de la forma x menos algo, ¿cierto? Con C, cualquier número real distinto de 0. Bien. Y entonces vamos a la pantalla para que observen cómo se hacen las tales divisiones sintéticas, que son las más comunes. Entonces acá, con los ejemplos ilustraremos, mejor dicho, el método de división, que es bastante simple. Listo, entonces división sintética. Y vamos a mirar los siguientes ejemplos. Entonces digamos que nos ponen a dividir, a hacer esta división, vean, 2x a la 3, o más bien x a la 3, deberíamos inclusive tomar el primero que hicimos ahorita, que nos dejó residuo 0, para que se den cuenta que da exactamente lo mismo. Entonces voy a hacer aquí una pequeña
pequeño ajuste, x a la 3 menos 4x2 más 4x menos 1. Y hay que dividirlo entre x menos 1. Entonces, fíjense pues cómo se pasa la división sintética. La división sintética tiene la gran virtud de que se concentra en los coeficientes del polinomio, siempre en orden decreciente de grado. O sea que tiene que arrancar por el de mayor potencia. Entonces aquí le vamos a poner en esta 1. Toma el coeficiente, menos 4. Coeficiente de x cubo, 1. Coeficiente de x4, menos 4. Coeficiente del 4x, 4. Y menos 1. Y lo va a dividir sintéticamente entre esto. Entonces usted va a tomar por lo que lo pusieron a dividir, que es un polinomio lineal, lo iguala a 0 y despeja. x1. Por ese es el que va a dividir acá. Entonces ahora traza una raya y baja el primero. Baja el 1 y lo pone acá y empieza a multiplicar siempre por el de la división. 1 por 1, mírelo acá, 1 por 1, 1. Menos 4 más 1, suma sobre la columna y multiplica en diagonal, pues. Menos 4 más 1, menos 3. Ahora vuelve y multiplica por el 1. 1, 1, por menos 3 da menos 3, lo pone debajo del 4. 4 menos 3 da 1. 1 por 1 da 1, menos 1 más 1, 0. Voy a subrayar esto. Ese 0 que está quedando ahí es el residuo de la división. Y esto que les sobra acá son los coeficientes del cociente de la división. O sea que con estos coeficientes usted va a formar un polinomio de exactamente un grado menor que el que dividió. Como este es de grado 3, el polinomio que se le forma aquí va a ser de grado 2, y estos son sus coeficientes. 1x cuadrado, x cuadrado, menos 3x más 1, ¿sí? O sea que la división sintética le permite obtener el residuo, que en este caso fue 0, como está corroborando lo que habíamos visto ya en la división normal. Dejó residuo 0 y el cociente de esa división fue x2 menos 3x más 1, ¿sí? Por lo tanto, el resultado de esta división pues vuelve a ser, como vimos ahorita, este cociente, x2 menos 3x más 1, porque el residuo fue 0. Entonces, una forma muy cómoda de dividir en algunas ocasiones, cuando este polinomio sea lineal, o sea, de grado 1, no sirve para otro. Muy bien, pasemos a otro ejemplo. Digamos que en B dividamos algo como esto, digamos un polinomio de grado 4, 5x a la 4 más 21x a la 3 menos x más 17, y quiero que dividamos esto entre x más 4. Entonces, atentos. Primero, observen que este polinomio no tiene a todos sus términos, porque va 4, 3 y se pasa 1, es decir, que le hace falta el 2 que está aquí, ¿cierto? El x al cuadrado. Cada vez que ocurra eso es obligatorio en la división sintética incluir el coeficiente 0 para sustituir a ese x cuadrado faltante. Entonces usted empieza aquí a armar su división sintética. Entonces va a poner solo los coeficientes. Se los va a poner debajo de cada uno. 5, 21, este es para el de grado 4, este es para el de grado 3. Ah, pero debería seguir el de grado 2. No está, asigna 0. Ahora sí, sigue con el de grado 1, que es menos 1, menos 1x a la 1. Y ahí se pasa a 17 y va a dividir entre. Entonces usted va a tomar el x más 4, lo iguala a 0 y despeja. X es igual a menos 4. Entonces va a tomar menos 4 y por ese número es que va a dividir sintéticamente. Listo. Traza la raya. Baja el 5, siempre baja el primero y empieza a multiplicar con el de acá. Menos 4 por 5 por menos 4, menos 20. 21 menos 20, 1. 1 por menos 4 otra vez, menos 4. 0 menos 4, menos 4. Menos 4 por menos 4, más 16. Menos 1 más 16, 15. 15 por menos 4, menos 60. Menos 60 más 17. Eso nos da 43, menos 43. Menos 43. Eso quiere decir que el residuo de la división no es 0, porque nos dio menos 43. Es decir, la división no es exacta. No es exacta. Dejó residuo menos 43. Y con esto que quedó acá,
esto, mire, lo que yo le estoy subrayando ahí bien, esto, con eso va a formar un polinomio con un grado exactamente menor que el anterior. Entonces, si este es de grado 4, este queda de grado 3, y estos son sus coeficientes. El primero, 5x3 más 1x2, entonces pone simplemente x2, menos 4x más 15. Este es el cociente y residuo. O sea que el resultado de esta división se puede dar fácilmente con nuestra fórmula, es el cociente, 5x3 más x2 menos 4x más 15, menos 43, que fue el residuo, dividido entre el dividendo, que fue x más 4, y ese es el resultado de la división rápida, sin hacer la división larga de polinomios, utilizando pura división sintética. ¿Listo? Muy bien, entonces ahí ilustramos los ejemplos de división sintética, y finalizamos ahora con un teorema que, como les adelanté ahorita, cuando se une a un teorema llamado el teorema del factor, es sumamente poderoso para hacer factorizaciones de polinomios de grados mayores o iguales que 3, entre otras muchas cosas para lo que sirve. Vamos a tratar el teorema del residuo, ¿cierto? El teorema del residuo. Antes de que veamos, ahí aparece su enunciado, pero sí quiero que miremos una cosa que va a ocurrir acá en esta división sintética. Volvamos a pantalla y en la pantalla, como la motivación, ¿qué es lo que motiva a hacer eso que yo les estoy diciendo? Entonces, digamos que nosotros quisiéramos hacer la división sintética, o que nos pusieran a dividir esto entre x menos 3. Entonces, si hiciéramos la división sintética, tomamos al 5, menos 3 y 2, solo sus coeficientes, igualamos este a 0, y esto entonces nos deja con x igual a 3, por ese es el que hay que dividir. Trazo la raya, bajo el 5, 5 por 3 da 15, menos 3 más 15 da 12, 3 por 12 da 36, 2 más 36 da 38. Y ahora quiero que se fijen en este residuo, el residuo dio 38. Quiero que tomemos este 3 y que lo evaluemos en el polinomio, o sea que en este polinomio, llamémoslo p de x, evaluemos en 3. P evaluado en 3 es, donde esté x, reemplazamos por 3. Entonces nos queda 5 por 3 al cuadrado menos 3 por 3 más 2. O sea que 3 al cuadrado nos da 9. 9 por 5, 45. Menos 3 por 3, 9 más 2. 45 más 2, 47. Y 47 menos 9, efectivamente 38. Ah, qué bonito. Hay una relación muy importante entre el residuo de una división entre un polinomio de la forma x menos algo y evaluar el polinomio entre ese número que produce ese x menos algo, que en este caso, por ejemplo, es 3. Las dos cosas coinciden. Eso va a ocurrir siempre en esa división sintética, y eso es lo que se le conoce como el teorema del residuo. Miremos ahí en la presentación que eso es justamente lo que dice. Dice, el residuo de dividir un polinomio p de x entre el factor lineal x menos e. En la situación que motivó esto ahorita, el polinomio era 5x cuadrado menos 3x más 2, y el polinomio lineal fue x menos 3. Siempre es igual al valor que resulta de evaluar a p de x en c, o sea, calcular p de c, ¿sí? Entonces miremos rápido en un par de ejemplos cómo hacer uso de él. Esta fue, digamos, la parte que motivamos. Volvamos a pantalla. En la pantalla miremos un par de ejemplos. Entonces, por ejemplo, ya eso nos sirve, digamos que quisiéramos, en el primer ejemplo, nos pidieran cuál es el resultado o hallar el residuo de la división de estos dos polinomios. Me dicen, hallar cuál es el residuo. Entonces, usted tiene dos opciones. Tiene dos opciones para dividir estos dos polinomios. O hace la división sintética, o, digamos que lo dividimos entre x más 1, o hace la división sintética, o evalúa en este número. Entonces, vean, con el teorema del residuo, podemos evitarnos la división sintética, eso es lo que le dice. Le dice, no, vea, simplemente iguale a 0, despeje, y tome este x igual a menos 1 y evalúemelo en este polinomio. Entonces esto nos da 9 por menos 1 a la 3, menos 7 por menos 1 a la 2, más 2 por menos 1, menos 1. Miremos qué da eso. Menos 1 al cubo da menos 1, por el 9 de un lado, menos 9. Menos 1 al cuadrado da 1, por menos 7, menos 7.
2 por menos 1 da menos 2 y esto menos 1, todo eso en total da menos 9, menos 11, menos 12, menos 19. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que este es el residuo de la división. Para eso es el teorema del residuo. Garantiza que al evaluar en ese numerito, en menos 1 en este caso, el residuo que va a quedar de dividir sintéticamente la expresión va a ser ese que está ahí, ¿sí? Entonces, esa es una forma en la que se puede usar para hallar el residuo de una división cuando usted no quiere hacer la división. Entonces, va y hace la evaluación por lo que resulte de ese despeje. La segunda forma es al contrario, que ahora usted quiera hallar, queda la evaluación en un número sin hacer la evaluación directamente, sino yendo a mirar la división. Entonces, veamos un ejemplo parecido a este, pero ahora buscando con otro objetivo. Entonces, ahora digamos que en B me piden evaluar P de X igual a, digamos que sea este polinomio, 4x4 menos 2x más 7 en x igual 2, ¿sí? En x igual 2, digamos. En x igual a 2. Entonces, en lugar de hacer la evaluación directamente, tengo la opción de tomar ese polinomio 4, 0, 0, porque no está x3 y no está x2 en este polinomio. Menos 2 y 7. Y hago la división entre 2. Bajo el 4, 2 por 4, 8. 0 y 8 da 8, 2 por 8, 16, 0 y 16 da 16, 2 por 16, 32, 32 menos 2 da 30 y 2 por 30 da 60, 7 más 60, 67. Eso quiere decir que si tomo este polinomio P de X, P, y lo evalúo en 2, reemplazando aquí 2 a la 4, todo eso nos va a dar 17. Mire y verá que sí. Vea que da lo mismo. 2 a la 4 da 16, por 4, 64, menos 16 más 7, eso nos da en total 64, 16, 67, efectivamente, 67. Bien, ese es el resultado de la división. Muy bien, entonces con eso damos por terminada la sesión de hoy. Recordemos que abordamos ayer el algoritmo de la división como un sustento de la división entre polinomios. También tratamos la división sintética como una manera más simple de dividir algunos polinomios. Y finalmente, el teorema del residuo nos permitió encontrar una relación entre el residuo de la división de un polinomio, entre un polinomio lineal y el propio polinomio dado. Los acompañó Juan Felipe Pineda Mesa. Chao.